¿Qué sucede cuando un batallón blindado completo, respaldado por misiles de última generación, sistemas de guerra electrónica e infiltrados nocturnos de élite, choca con una red de defensa capaz de ver en la oscuridad, pensar por sí misma y reescribir las reglas del combate en tiempo real? Esto no es ciencia ficción. Estamos en el este de Ucrania, en diciembre de 2024, donde un único depósito de municiones se convirtió en el escenario de una de las batallas tecnológicamente más intensas del siglo XXI. Una batalla donde la victoria no se decidió solo por el tamaño ni la potencia de fuego, sino por la velocidad, la innovación y la voluntad de luchar con más inteligencia, no solo con más fuerza. En tan solo 23 horas, más de 150 vehículos blindados se enfrentarían a lo largo de un corredor de 19 kilómetros. Los drones se batirían en duelo con sistemas de interferencia en batallas aéreas invisibles. Los robots autónomos colocarían minas en tiempo real, y las fuerzas especiales, envueltas en la oscuridad, se enfrentarían a un enemigo capaz de ver a través de la misma noche. Para cuando volviera a salir el sol, un bando lo perdería todo. El otro demostraría que el futuro de la guerra ya había llegado. Si quieres ver más videos como este, asegúrate de darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Realmente ayuda al crecimiento del canal. Ahora, volvamos al punto de partida. 4:11 de la mañana, en lo profundo del Oblast de Luhansk, y un silencio que estaba a punto de romperse. Tras sus derrotas anteriores contra las fuerzas ucranianas, Corea del Norte había tomado una decisión calculada: reforzar el frente oriental de Rusia e inclinar la balanza a su favor. Pero esto no iba a ser una escaramuza. Esto iba a ser una declaración. Eran las 4:11 a.m. cuando la quietud previa al amanecer se quebró como hielo fino bajo los pies. Sin un solo disparo de advertencia, 3 batallones norcoreanos completamente armados avanzaron desde posiciones ocultas en lo profundo del Oblast de Luhansk. Su objetivo era singular y crítico: un depósito de municiones ucraniano fuertemente fortificado, un centro neurálgico logístico que impulsaba las operaciones con drones, las recargas de artillería y la coordinación de fuego de largo alcance a lo largo de un extenso corredor defensivo de 19 kilómetros. La fuerza de asalto era formidable: 96 toneladas de blindados, 62 tanques de batalla, 24 camiones lanzacohetes BEM-21 Grad, más de 40 drones de reconocimiento de baja altitud zumbando como insectos mecánicos en la bruma del amanecer, y todo ello moviéndose en una formación de asalto de 4 frentes diseñada para abrumar y rodear. Esto no era una incursión. Era un ataque calculado contra la columna vertebral de la potencia de fuego oriental de Ucrania, una maniobra diseñada para paralizar y romper la cadena de suministro que mantenía con vida a las fuerzas ucranianas. En segundos, la calma se evaporó. Lo que vino después fue una brutal sinfonía de tanques, drones, cohetes, guerra electrónica y voluntad humana, colisionando a una velocidad aterradora. No mires hacia otro lado, porque lo que sucedió después reescribió el plan de acción. La conmoción del asalto de las 4:11 m resonó en el campo de batalla mientras las fuerzas norcoreanas iniciaban su avance. Se movían en formación creciente, un amplio arco de casi 3 kilómetros de ancho, que se extendía por senderos boscosos y caminos de tierra como una marejada de acero. En la punta de la lanza, más de 70 tanques 62, avanzando a toda velocidad por el corredor central con un impulso implacable. Flanqueándolos a ambos lados, equipos de Manpads Shin-Gong modificados tomaron posiciones defensivas, listos para interceptar cualquier aeronave o enjambre de drones ucraniano que se atreviera a acercarse. Tras la vanguardia, camiones blindados que transportaban ingenieros de combate avanzaban con estruendo hacia el perímetro sur. Su misión era clara: abrir una brecha en las múltiples capas de tierra y las puertas de acero reforzado del depósito, forzar la fortaleza y dejar que el asalto se desatara. Pero Ucrania no se quedaba de brazos cruzados. En lo alto del campo de batalla, drones de reconocimiento, cada uno del tamaño de una mesa de comedor,
pero equipados con óptica infrarroja y tecnología de rastreo de señales, detectaron el movimiento a los 6 minutos de que el primer motor del tanque rugiera al arrancar. Los datos se transmitieron al instante. En cuestión de segundos, las baterías ucranianas Patriot Pactras se posicionaron, formando un semiarco que cubría 110 grados de cielo. Los sistemas de radar se fijaron. Los tubos de misiles se inclinaron hacia el cielo, listos para interceptar cualquier ataque: misiles balísticos, enjambres de drones o helicópteros de ataque en vuelo rasante. Mientras tanto, 2 aviones Su-27 Flanker sobrevolaban a 22.000 pies, liberando densas nubes de chaff, bandas metálicas diseñadas para dispersar los radares y cegar a los sistemas de guía de misiles enemigos. El cielo se convirtió en una tormenta de interferencias, una niebla digital de guerra. Sobre el terreno, equipos de infantería ucraniana en motocicleta, armados con RPG-26 y armas antitanque AT-4, se abrían paso entre estrechos senderos forestales a velocidades superiores a los 96 km/h. Eran rápidos, ágiles y letales. Su misión: interceptar a los ingenieros de combate antes de que pudieran alcanzar el muro sur. A solo 365 metros de las defensas exteriores del depósito, las dos fuerzas chocaron. Los norcoreanos esperaban una brecha fácil. En cambio, se encontraron con un contraataque veloz y una defensa que ya se había adaptado, anticipado y evolucionado. Mientras la infantería ucraniana en motocicleta cortaba el paso a los zapadores del sur, Corea del Norte desató todo el peso de su asalto principal desde el norte. Exactamente a las 4:29 a.m., una columna de 40 vehículos blindados T-55 y T-62 avanzó a toda velocidad por un estrecho corredor boscoso de poco más de 1.200 metros de ancho. Los tanques avanzaron en parejas escalonadas, cubiertos por el fuego de supresión de los cañones de campaña de 122 milímetros situados aproximadamente a 5-6 kilómetros de la retaguardia. En lo alto, drones de interferencia de rotor lento zumbaban a baja altitud, intentando desbaratar las municiones radioguiadas de Ucrania e interrumpir la telemetría de los drones. Era una guerra electrónica en movimiento, invisible, pero letal. Pero Ucrania ya se había atrincherado. 2 líneas defensivas de tanques emergieron de posiciones ocultas. Los T-72 en el flanco izquierdo, los T-80 en el derecho. Cuando los tanques enemigos penetraron la zona de aniquilación de 1.100 metros, los artilleros ucranianos abrieron fuego. La primera salva impactó con brutal precisión. Proyectiles perforantes atravesaron el blindaje frontal, lanzando bolas de fuego que rugieron hacia las copas de los árboles. Las explosiones resonaron por el campo de batalla como un trueno. Justo cuando los blindados enemigos comenzaban a reagruparse, ocurrió algo inesperado. Robots autónomos colocadores de minas pequeñas máquinas con orugas desplegadas previamente por ingenieros ucranianos, avanzaron desde posiciones camufladas. En segundos, lanzaron redes de minas antitanque TM-62, formando estratégicamente una trampa semicircular que dividió la punta de lanza blindada y obligó a los tanques a agruparse. Blancos perfectos. Desde la línea de árboles occidental, los obuses autopropulsados, Bogdana de 152 milímetros, comenzaron su bombardeo. En 90 segundos, los cañones desataron una fulminante descarga de 12 proyectiles, saturando la trayectoria de los blindados norcoreanos con proyectiles de alto poder explosivo. Las zonas de impacto estallaron en imponentes columnas de llamas. Los cascos de los tanques quedaron destrozados. Explosiones secundarias incendiaron las municiones a bordo. El aire se llenó de humo, fuego y el ensordecedor rugido del acero al ser destrozado. En menos de 12 minutos, el asalto se había estancado. Lo que antes era una formación compacta de acero y potencia de fuego, se convirtió en un campo de escombros en llamas que se extendía más de 800 metros. Humo, llamas y metal desgarrado cubrían el suelo del bosque como un cementerio de máquinas de guerra. El campo de batalla había cambiado.
Ucrania no solo defendía, estaba moldeando la lucha. Mientras el frente norte ardía y los restos de los tanques ardían lentamente a lo largo de un tramo de 800 metros, Corea del Norte volvió a intensificar su ofensiva, esta vez vertical y electrónicamente. A las 4:47 am, lanzaron una salva de misiles balísticos KN-02 de corto alcance, cada uno con un alcance aproximado de 120 kilómetros, y buscadores de radar diseñados para atacar vehículos de mando y estaciones de radar cercanas al depósito. La respuesta de Ucrania fue inmediata y estratificada. En cuestión de segundos, las baterías Patriot PAC-3 se calentaron, rastreando los misiles entrantes con radares de control de tiro desde posiciones elevadas. Dispararon una ráfaga coordinada de 6 interceptores, cada uno alcanzando velocidades de Mach 4, 5, destruyendo 5 de los 7 misiles en pleno vuelo con brillantes destellos de luz. Mientras tanto, los vehículos de guerra electrónica Krasdos maniobraron hacia posiciones avanzadas a lo largo de la línea de árboles, emitiendo ondas de interferencia de amplio espectro para distorsionar las señales de guía de las amenazas supervivientes. Un misil se desvió de su curso y explotó sin causar daños en terreno abierto, pero eso fue solo el principio. Desde el oeste, 3 helicópteros de combate Mi-24 Hind volaron a ras de tierra, pegados a las crestas a menos de 30 metros sobre el nivel del suelo para evadir el radar. Rugieron a 150 nudos, lanzando cohetes no guiados Socho y disparando cañones de 30 milímetros contra un convoy de reabastecimiento norcoreano que intentaba llegar al campo de escombros del norte. Camiones de combustible y plataformas de radar móviles fueron destrozados en segundos, lanzando columnas de fuego que se elevaban hacia la cubierta aérea como erupciones volcánicas. Sobre ellos, drones Beaver y UAVs Punisher se abalanzaban sobre las posiciones de la artillería de cohetes y los cuarteles generales enemigos, detonando sus cargas explosivas con precisión quirúrgica. Los operadores ucranianos de guerra electrónica mantuvieron una corrección constante en el enlace ascendente, navegando sus drones a través de la niebla de interferencias electrónicas, mientras los inhibidores enemigos contraatacaban, intentando cegar a las amenazas entrantes. Era una guerra no solo de balas y misiles, sino de señales, engaño y dominio electrónico. Cada minuto parecía una jugada de ajedrez. Los radares se sintonizaban. Los inhibidores se enfrentaban como boxeadores en un duelo, y el espacio aéreo sobre Luhansk se convirtió en un campo de batalla invisible de ruido, fuego y guerra digital descarnada. Al ocultarse el sol en el horizonte a las 19:44, el cielo de Luhansk finalmente quedó en silencio, pero solo por un instante. El caos electrónico de la tarde se había desvanecido en zumbidos de baja frecuencia y pulsos de escaneo. Pero Corea del Norte aún no había terminado. Aprovechando el anochecer, 2 pelotones de fuerzas especiales, unos 60 operadores de élite, se deslizaron a través de una densa arboleda a menos de 275 metros del límite sur del depósito de municiones. Equipados con vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento en miniatura, radares portátiles y equipo de camuflaje infrarrojo, avanzaron en formaciones cerradas en diamante con el objetivo de romper el perímetro bajo el manto de la oscuridad y la confusión. Pero Ucrania había anticipado el cambio de ritmo. Las tropas motorizadas, que ya rotaban en circuitos de patrulla en zigzag, se giraron para interceptar. Sus cascos estaban sincronizados con visores térmicos y un software de reconocimiento de movimiento basado en IA en tiempo real, lo que les permitía distinguir siluetas humanas del movimiento de animales incluso en la oscuridad total. A una velocidad de entre 56 y 72 km por hora, maniobraron por estrechos senderos forestales, flanqueando a cada equipo de infiltración con una velocidad y precisión asombrosas. Al mismo tiempo, se activó la red autónoma de campos de minas de Ucrania. Los robots compactos de colocación de minas, desplegados ese mismo día, habían estado mapeando silenciosamente los patrones de tráfico peatonal y ahora activaron su lógica de defensa preestablecida. Decenas de minas TEM-62, equipadas con sensores de proximidad,
detonaron en arcos en cascada alrededor de la valla sur del depósito, formando un perímetro letal. Atrapadas entre las tropas de patrulla y una red de minas que explotaba, las fuerzas especiales norcoreanas no tenían una salida limpia. El fuego de respuesta fue esporádico e ineficaz. Cada fogonazo solo revelaba nuevos objetivos para los tiradores ucranianos que observaban desde escondites elevados. En 12 minutos, todo el intento de infiltración había fracasado. El equipo fue abandonado. El depósito permaneció intacto. El mensaje era claro. Incluso bajo el manto de la noche, este campo de batalla pertenecía a Ucrania. Vigilado, mapeado y defendido por máquinas, hombres y algoritmos que trabajaban al unísono. Tras la fallida infiltración nocturna, quedó claro que la ofensiva norcoreana había pasado del impulso a la desesperación. Su avance blindado se había detenido. Las fuerzas especiales fueron repelidas, el dominio aéreo negado, pero aún les quedaba una vía de escape. Un corredor logístico que discurría al noreste del depósito de Luhansk y serpenteaba hacia las zonas de retaguardia a entre 40 y 48 kilómetros de distancia. Suministros, refuerzos, nodos de mando, todo fluía por esta arteria. Ucrania decidió cortarla. Poco antes de las 22, 2 baterías HIMARS y 3 lanzadores MLRS M270, preposicionados al oeste del depósito, recibieron misiones de fuego coordinadas. Los datos de los objetivos provenían de drones Punisher y equipos de inteligencia de señales que habían geolocalizado estaciones de retransmisión enemigas. Durante los siguientes 6 minutos, más de 42 cohetes guiados iluminaron el cielo nocturno, describiendo un arco hacia el este en salvas cerradas. Los impactos fueron precisos. En la primera descarga, 4 remolques de radar móviles, cada uno estacionado tras una cresta y camuflado con una red, fueron destruidos. Las llamas estallaron al destrozarse sus transmisores y unidades de energía. Momentos después, 2 camiones de municiones que viajaban en convoy por un sendero de tierra fueron alcanzados en medio de un giro. Sus tanques de combustible provocaron una bola de fuego de 900 metros de ancho que iluminó el suelo del bosque como la luz del día. La última descarga impactó en un puesto de mando de campaña móvil, derrumbando su estructura, neutralizando a su personal superior y silenciando su red de radio cifrada en cuestión de segundos. Pero el fuego no se detuvo ahí. Desde 32 kilómetros al suroeste, las unidades de artillería ucranianas de 155 mm comenzaron a bombardear el mismo corredor en oleadas. Cada dotación de artillería había ensayado la sincronización de la misión de fuego con drones de reconocimiento que volaban a 450 metros de altura. El resultado, una zona muerta de casi 3 kilómetros de largo, donde cualquier vehículo con ruedas, tanque, camión o APC ardía o quedaba inmovilizado. La cadena de suministro de Corea del Norte se fracturó en tiempo real. Ningún refuerzo logró pasar. Los intentos de reabastecimiento se estancaron en la línea de árboles. Las unidades de retirada de emergencia se encontraron bajo fuego indirecto antes de alcanzar sus propias líneas de avanzada. El avance, antes coordinado, se había convertido en un cementerio logístico donde ni siquiera los equipos de rescate se atrevían a entrar. Ucrania no solo detuvo el asalto, le amputó la columna vertebral. A las 3:23 am, menos de 6 horas después de que la última descarga de HIMARS cortara la arteria de suministro norcoreana, Ucrania lanzó su movimiento más decisivo hasta la fecha, una contraofensiva coordinada dirigida directamente al flanco oriental del depósito de municiones de Luhansk, donde las dispersas fuerzas norcoreanas aún mantenían posiciones atrincheradas. Liderando la carga, 8 tanques de batalla principales T-80 avanzaban en formación escalonada tras una línea de robots desminadores que avanzaban con precisión, detonando cables trampa y abriendo caminos a través de senderos de tierra previamente disputados. Justo delante de ellos, unidades de infantería motorizadas se deslizaban entre la arboleda, armadas con lanzacohetes e inhibidores de comunicaciones de corto alcance,
maniobrando para flanquear e interrumpir las líneas de búnkeres desde ángulos inesperados. Arriba, un par de helicópteros de combate Mi-24 volaban a baja altura y a gran velocidad, lanzando cohetes Socho y suprimiendo el fuego defensivo sobre cualquier posición que ofreciera resistencia. Tras este trío de movimientos tanque, moto y rotor, el cielo bullía de drones kamikazes merodeando, cada uno enfocado en señales de calor y coordenadas GPS predefinidas. En 47 minutos, todas las posiciones fortificadas de las tropas norcoreanas habían sido neutralizadas o abandonadas. Decenas de vehículos enemigos, incluyendo vehículos blindados de transporte de personal y camiones utilitarios, quedaron en llamas o volcados. Pero Ucrania no solo derrotó al enemigo, contuvo la retirada. Mientras las unidades norcoreanas intentaban huir hacia el norte a través del bosque, los médicos ucranianos ya estaban llegando, proporcionando ayuda de campo a los adversarios heridos. No fue solo una victoria táctica, fue una recuperación de terreno y de claridad moral. El depósito estaba de nuevo bajo control total de Ucrania. Al amanecer, la operación para retomar y mantener el depósito de municiones de Luhansk había finalizado. Más de 80 vehículos enemigos yacían destruidos en un radio de 3 kilómetros, muchos aún en llamas. 5 estaciones de radar móviles fueron eliminadas. Todas las unidades de las fuerzas especiales norcoreanas, involucradas en la infiltración, fueron neutralizadas o capturadas. Estratégicamente, Corea del Norte perdió su principal punto de apoyo en el este de Luhansk, lo que obligó a cambiar de agresivas ofensivas blindadas a tácticas más encubiertas, de estilo guerrillero. Más importante aún, Ucrania consolidó su corredor logístico, preservando un centro de munición de largo alcance vital para sostener las operaciones de precisión con drones y artillería. Pero una pregunta persiste. ¿Pyongyang intensificará la ofensiva con ataques con misiles de largo alcance o adoptará una asimetría multidominio? La lección fue clara. La tecnología avanzada debe ir acompañada de movilidad, adaptabilidad y contención. Incluso en medio de las llamas y el colapso, las tropas ucranianas transportaron a los prisioneros heridos en camillas, envolviéndolos en mantas mientras los médicos trabajaban bajo el humo ascendente. Y la imagen final grabada en la memoria. Un helicóptero de combate Mi-24 sobrevolando el depósito mientras abajo los médicos se arrodillaban entre cenizas y barro, vencedores con una humanidad intacta.